Bueno, en la siguiente charla la vamos a tener a Marian Vignau. Ella es especialista en seguridad informática, programadora en Python, una de las mujeres linuxeras del Nordeste con mayor trayectoria y, bueno, una alta experiencia en lo que respecta a la temática forense. Trabaja para el Estado en la parte legal, así que, bueno, nos va a deleitar con una excelente conferencia sobre autopsia y sobre todo con las especialidades que presenta autopsia. O sea, por ahí muchos pueden llegar a manejarlo y demás, pero ella incluso ha llegado a programar partes de estructuras de autopsia, ¿no es cierto?, para realizar determinadas funciones y tiene un gran conocimiento del mismo. Así que, bueno, espero que disfruten todo la charla de Marian. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar por poner la... Bueno. Hola, espero que disfruten la charla. Vamos a empezar a explicar el software de análisis forense de evidencia, Autopsy. Autopsy es el principal software de open source para el análisis de evidencia. Existen otros paquetes como InCase y otros paquetes para el análisis de evidencia, pero es uno de los líderes en el mercado, así que espero que lo disfruten. Muchos de los conceptos que valen para Autopsy también van a servir para otros. Vamos a empezar por explicar algunos breves conceptos respecto del tema de la instalación. Existen algunas variantes, una presentación respecto de más o menos cómo es el programa y algunos conceptos que van a ser importantes manejar para luego entenderlo. Los módulos automatizados de análisis de evidencia, vamos a ir viendo los principales. Algunas interfaces especiales, algunas interfaces gráficas que nos permiten ver de alguna otra forma nuestra evidencia y tener una comprensión mejor de la misma. Y finalmente el etiquetado y el reporte para poder presentar lo que hemos encontrado a quien nos haya contratado para el mismo o para nuestro cliente. Bueno, primero la instalación. La instalación puede ser monousuario. Monousuario significa que solamente un usuario puede estar al mismo tiempo con una causa. Puede instalarse en Windows, directamente se baja como cualquier software de Windows, un instalador común, o bien puede instalarse en Linux. Eso sí requiere algunos pasos que están perfectamente explicados en el sitio de Autopsy, así que yo no voy a pasar mucho por esto. Después tenemos la posibilidad de hacer una instalación multiusuario. La instalación multiusuario tiene la ventaja de que podemos desde varias computadoras, desde varios terminales, ver la misma evidencia y podemos entonces tener servidores compartidos para toda la evidencia que tengamos. Necesitamos una base de datos Postgres necesitamos un NAS, o sea, un storage compartido, un broker que es un broker de mensajes, que sería el que nos permite manejar esta información y coordinarla. Muy bien, vamos a presentar. Primero, el flujo de trabajo de Autopsy es, primero tenemos que crear el caso, o sea, poner un lugar en donde va a ser almacenado, el nombre que va a tener, crear los archivos básicos que vamos a necesitar para almacenar la información. Después agregamos las fuentes de datos. Las fuentes de datos son todos los datos que vamos a ir incorporando a nuestra causa y que van a permitirnos ir armando, digamos, nuestra causa y viendo todo el cuerpo de evidencia. Después vamos a ver qué módulos automatizados para que nos agarre y nos analice esta evidencia de modo automático. Después vamos a ver de este análisis automático qué es lo que realmente nos importa, porque, bueno, después tenemos la visión manual, digamos, de la evidencia, y finalmente el reporte. Bueno, para ver más o menos cómo es la interfaz gráfica, acá podemos ver, más o menos van a ver que acá yo genero un nuevo caso, le pongo un nombre, espero se ve perfecto, se ve bien, ¿no? Espera, bueno. Y bueno, podemos poner un número y a partir de ahí lo que hace es generar automáticamente el caso.
Fíjense que podemos poner también cuál va a ser el cliente, quién va a ser, digamos, quién nos los pidió. Se pueden agregar algunos datos más que puedan servirnos para luego identificar la causa específicamente. Una vez que la creamos a la causa, lo que tenemos que hacer es agregar una evidencia. Acá vamos a mostrar el agregado de la forma más fácil de evidencia, más común de evidencia que sería una imagen de disco. Bueno, buscamos dentro de nuestro disco rígido cuál puede ser. Acá tenemos una evidencia de ejemplo chiquita para que ustedes puedan observar. Elegimos todos los módulos, seleccionamos absolutamente todos los módulos. Generalmente no vamos a necesitar todos los módulos, acá simplemente les muestro un poquito cómo es el tema. Y bueno, acá pueden ver cómo es la interfaz. La interfaz tiene de un lado, acá pueden verla, tienen todo un árbol en el que van a tener los distintos ítems que pueden irlos desplegando. Acá van a tener una grilla donde van a tener un listado de distintos elementos y acá abajo van a tener el detalle donde van a poder ver los detalles de cada uno de los elementos. Acá primero estamos mostrando que tenemos las fuentes de datos en el árbol organizada. Ahí vamos a poder ver cómo se despliega como un árbol todo lo que está en el sistema de archivo. También podemos ver acá las imágenes agrupadas en las vistas. Podemos ver las imágenes, podemos ver los videos, los audios. Todos están agrupados entre sí. Podemos ver que se pueden ver los thumbnails, es decir, las miniaturas. Esto nos permite navegar con mucha agilidad y ver los archivos que están borrados. Recupera los archivos que están borrados. Ahora después vamos a explicar un poquito cómo es el tema este. Y pueden ver cómo es la información de detalle. Se muestra la metadata de los archivos, la descripción de los archivos. Acá van a ver que también tenemos la posibilidad de ver asociados los archivos que son más grandes. Eso tiene cierto valor porque, bueno, por ejemplo, las máquinas virtuales, los discos virtuales de las máquinas virtuales pueden ser muy grandes, en fin. Bueno, una vez que vemos la interfaz gráfica, bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de Carvin. Carvin es uno de los conceptos más importantes en el tema de informática forense. ¿Qué es lo que podemos hacer? Carvin es básicamente buscar los archivos que se encuentran borrados. Cuando nosotros borramos los archivos, no los borramos completamente, sino que los desvinculamos del sistema de archivos, es decir, no están más en los directorios, no los podemos ver más. Y el sistema de archivos los marca los lugares dentro del disco rígido, los clústeres dentro del disco rígido, en donde estuvo ese archivo, como disponibles para ser regrabados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con Carvin? Lo que hacemos con Carvin es buscar todos estos clústeres que están marcados como posibles de utilizar y ver qué estructuras tienen y tratar de encadenarlos automáticamente para tratar de recuperar la información que se encuentra borrada. Lo que podemos encontrarnos entonces es que son archivos huérfanos. ¿Qué significa dentro de nuestra nomenclatura forense? Archivos huérfanos son archivos que no tienen un lugar especificado dentro del sistema de archivos, o sea, no sabemos en qué directorio estaban originalmente. De todas maneras, podemos ver el contenido. Bueno, también tenemos un motor de correlación. Un motor de correlación es una base de datos, simplemente, que va a ser compartida en el caso de tener una instalación multiusuario con un servidor central, o va a ser de cada uno de los terminales de cada uno de los peritos, que nos permite relacionar información entre diferentes causas. Es decir, digamos que nosotros etiquetamos una causa y la podemos... etiquetamos en una causa un archivo o un resultado. Bueno, cuando lo etiquetamos, esta información se va al motor de correlación y desde el motor de correlación podemos ver que ese archivo ya ha sido visto anteriormente. Eso puede ser importante para saber, por ejemplo, si ese archivo ya representó algún tipo de actividad ilegal, como por ejemplo pedofilia o alguna cosa así. Bueno,
La estructura de un caso. Dentro de nuestro sistema de archivos, un caso es un directorio. Tenemos un directorio en donde vamos a tener toda la información de la causa. Entonces, ahí vamos a tener una base de datos, que va a ser la base de datos donde vamos a tener toda la información más importante, y 3 subdirectorios, que van a ser los subdirectorios principales. Uno para los archivos que vamos a exportar, otro para los reportes y otro para las salidas del módulo. Bueno, fuentes de datos. Las fuentes de datos, hay distintas fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser imágenes de disco, pueden ser unidades y directorios, directamente unidades y directorios de la propia computadora que estamos analizando. Puede ser el Imager de Autopsy. El Imager de Autopsy es una utilidad que nosotros podemos utilizar para Windows, en donde le podemos pedir, digamos, que se cree una imagen a partir de ciertos archivos elegidos por ciertos criterios de una computadora. Esto es para evitar la copia completa de, por ejemplo, un disco rígido y poder llevarnos evidencia sin tener que hacer una copia completa. Esto podría ser en caso de que no tengamos permiso legal o tengamos algún otro impedimento. Archivos completos o, si no, directamente volcados de memoria. Eso es para tener el análisis del volcado de memoria, digamos, de la memoria viva, que muchas veces tiene información importante que cuando nosotros hacemos el análisis solamente de los archivos no podemos conseguir. Bueno, las imágenes de disco vamos a tener, pueden ser directamente las imágenes que son copias bit a bit, una, digamos, de bit a bit de los dispositivos. Pueden ser copias forenses. Las copias forenses se diferencian de las otras en que existe también una copia de bit a bit, pero está hasheada, es decir, ¿qué es una función hash? Una función hash es una función que desde una cierta cantidad de datos, que son bytes, que son números, extrae otro número, el cual está hecho de tal manera que si cambia una pequeña cantidad, un poco de, digamos, los datos de origen, la función de hash cambia completamente. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para asegurarnos de que la función de que la evidencia no ha sido cambiada en ningún momento, que ni siquiera ha sido por algún error de copia o algún tema así. Y finalmente están los dispositivos de máquinas virtuales. Nosotros podemos bajar, digamos, los discos virtuales de máquinas virtuales. Bueno, ¿qué sistemas de particionado acepta? Bueno, los principales que están disponibles hoy en día, porque claro, una vez que nosotros hacemos una copia completa de un disco, lo que vamos a tener es un sistema de particionado dentro, las distintas particiones, cada una de las particiones va a tener su sistema de archivos. El sistema de particionado puede ser el sistema de particionado MS2, el GPT, que es el que se está usando ahora, el MAC, el BSD, en fin, todos los sistemas principales. También vamos a tener los principales sistemas de archivos como NTFS, que es NTFS, FAT, exFAT, que se utilizan para Windows, los que se utilizan principalmente para Linux, y algunos de los que se utilizaban anteriormente para Android como Jazz. Bueno, una vez que yo tomo una fuente de datos, lo que hace Autopsy automáticamente es leer todos los archivos que están dentro de esa fuente de datos y almacenar información básica respecto de ellos. No los copia dentro de la base de datos porque eso sería inútil. Lo que hace es tomar el nombre del archivo, las fechas y horas, o sea, fecha de creación, de modificación, el tamaño de los archivos, un hash MD5 de cómo es el archivo y dónde se encuentra dentro del esquema de particionado. Es decir, qué directorio tiene, dónde se encuentra dentro del sistema de directorios. Bueno, hay otro tema que tenemos que entender, es el concepto de pizarra. ¿Qué es pizarra para Autopsy? Pizarra es un lugar dentro de la base de datos donde se van a almacenar los artefactos, los denominados artefactos. Dentro de la nomenclatura forense, artefactos son todos los elementos que nosotros vamos extrayendo, vamos concluyendo de información de los archivos que estamos analizando. Y cada uno de los artefactos tiene a su vez varios atributos, los cuales son pares de clave y valor.
esto significa que yo, por ejemplo, tengo un artefacto que puede ser un marcador. El marcador va a tener, por ejemplo, el URL, o va a tener cuándo fue hecho, o qué etiquetas tiene, en fin, depende de cuál sea, digamos, cómo sea la estructura del marcador para ese navegador. Y todos estos artefactos se agregan a lo que se llama pizarra. Bueno, ahora vamos a empezar con los módulos de procesamiento. Para empezar, los módulos de procesamiento tienen dos tipos, digamos, principales. Fuentes de datos y de archivos. ¿Esto qué significa? Que los de fuentes de datos son los que tienen conocimiento de en qué lugar está específicamente la información que se busca dentro de la fuente de datos. Por ejemplo, esto sería en caso de que yo sepa que quiero buscar el registro de Windows, o sepa que quiero buscar los bookmarks de los navegadores, en los cuales yo ya sé más o menos dónde está el directorio de usuario y dónde suelen grabar los programas, ese tipo de información. En cambio, los de archivos son los que toman el disco rígido, todo el sistema de archivos, y van uno por uno buscando si se encuentra esa información que nosotros le pedimos. Bueno, tenemos el principal digamos, de fuentes de datos, es el de actividad reciente. La actividad reciente lo que hace es extraer información de navegación. Por ejemplo, la información de navegación que toma son los marcadores o bookmarks, las cookies, los downloads, los datos que están de formularios, los usuarios que hay, las contraseñas que están almacenadas. Agrupa. ¿Esto qué quiero decir? De que digamos que un usuario puede usar Firefox, Chrome, Explorer y haber usado para distintas cosas distintos navegadores. Así que lo que hace es, digamos, almacenar digamos, poner en una tabla absolutamente todos los navegadores, todo lo que va encontrando, y uno después puede ver, según dónde se encuentre, digamos, dentro de la grilla, puede ver las características de dónde fue tomado esa información. Bueno, después también tenemos el módulo de actividad reciente que extrae información del registro. En el registro de Windows se pueden ver mucha información interesante, por ejemplo, qué dispositivos USB se conectaron, qué cuentas de usuario hay, los shellbacks. Los shellbacks son, digamos, cuando uno en Windows ve cuáles son los archivos que recientemente se usaron. Estos están almacenados dentro del registro como shellbacks, y entonces sabemos qué fue lo último que estuvo viendo nuestro usuario, algo que puede ser importante, depende de la causa. Qué programas instalados hay, y también podemos recuperar archivos que se encuentran dentro de la papelera. Los archivos que se encuentran dentro de la papelera no son como los archivos completamente borrados, pueden recuperarse, y además puede recuperarse en donde estuvieron, porque esa información está almacenada. Bueno, después también tenemos el módulo de procesamiento del tipo de archivo. El tipo de archivo se determina no a través de únicamente la extensión, porque la extensión puede ser fácilmente falsificable. Además, hay muchos tipos de archivos, digamos que hay muchos archivos que no tienen la extensión correcta. Entonces, lo que se hace es mirar dentro del archivo cuál es la estructura que tiene. Y dentro de la estructura que tienen algo que se llama file signature. File signature es la firma del archivo, es decir, en muchos casos hay algunos bytes que están ubicados o en la cabecera o al final del archivo, que nos dice qué tipo de archivo es. Si un tipo de archivo es desconocido, lo considera Application Octet Stream. O sea, nosotros cuando vemos Application Octet Stream, quiere decir que no detectó ningún tipo MIME bien conocido. Si no concuerda, podría haber un ocultamiento. Ahora, tenemos que tener en cuenta que un ocultamiento, una no concordancia, no significa necesariamente que hay un ocultamiento. ¿Por qué? Porque hay software que sus datos internos no los tienen marcados con el tipo que corresponde, digamos, que cambian el tipo de extensión. Entonces, a veces eso da falsos positivos, una idea de que necesariamente los archivos que no coincide el tipo de MIME con la extensión son por algún tipo de maniobra, no es correcta. Pero puede ser interesante de todas maneras mirarlo con mayor atención.
Después también tenemos el módulo de extracción de datos EXIF. El módulo de extracción de datos EXIF nos extrae el modelo de cámara, nos extrae las fechas, nos extrae la geolocalización. Eso después va a servirnos para hacer mapas. Nos extrae el tipo de dispositivo. Algunos datos EXIF que son muy específicos, son muy finos, como la apertura del diafragma o el tipo ISO, en fin, algunos que son muy, muy finos, Autopsy no los extrae. En ese caso es necesario exportar ese archivo y verlo con algún software especializado para el tema EXIF. Después tenemos la extracción de archivos embebidos. ¿Qué hace Autopsy? Sencillamente descompacta los archivos que se encuentran comprimidos o bien los archivos que son tipo .doc o tipo .excel de Office, que tienen archivos incrustados adentro y ¿qué utilidad tiene esto de agarrar y de poder verlos aparte? Que después vamos a poder verlos como imágenes cualquiera, porque si no tendríamos que agarrar, tendríamos que descomprimir uno por uno y poder verlos, o tendríamos que ver uno por uno. No, Autopsy lo que hace es descomprimir automáticamente, ver qué es lo que hay adentro y agregarlo a los archivos que estamos pudiendo ver. Después también tenemos el módulo de extracción de emails. Bueno, últimamente los mails se usan mucho los que están en la nube, así que esto ya tiene menos utilidad, pero en el caso de que estemos usando un cliente de email que estamos usando en la computadora, tiene varios formatos de archivos de email que extrae, interpreta, y lo que hace es mostrarte como una conversación, los hilos de conversación que fueron formando estos emails. Se agregan también los archivos adjuntos que se los puede ver cómo están vinculados. Después tenemos filtros de archivos interesantes. Los filtros de archivos interesantes, a ver, Autopsy, algunos archivos, Autopsy no tiene módulo todavía para, digamos, poder analizarlos, pero de todas maneras nosotros podemos necesitar saber que estuvieron ahí y poder a lo mejor utilizar algún otro software, algún otro procedimiento para poder analizarlos. Un ejemplo de un archivo que podría resultar muy interesante es una billetera de criptomonedas, o podrían ser archivos que tengan máquinas virtuales o que hagan encriptación de discos virtuales. En fin, lo que tiene existen filtros que ya están preconfigurados y existen filtros que nosotros podemos agregar por tipo, nombre, en fin, tenemos un montón de criterios que podemos utilizar para ir pidiéndole a Autopsy que separe, que nos dé una alarma cuando encuentra esos archivos notables. Después también tenemos el módulo de detección de archivos encriptados. A ver, los archivos encriptados tienen un formato muy particular porque tiene una alta entropía. La entropía es la medida de desorganización. Cuando nosotros tenemos un cierto tipo de archivo, lo que podemos llegar a tener es cierta repetición de patrones. Eso no pasa cuando nosotros tenemos un archivo encriptado. El archivo encriptado está altamente desorganizado, es decir, hay una gran variabilidad entre cada uno de los elementos de datos. Esto es una medida que nos permite tener una alta sospecha de que el archivo está encriptado. También podría ser de que el archivo esté compactado. En algunos archivos compactados tienen una alta entropía, así que bueno, pero es uno de los indicios. También otro de los indicios es que los archivos tengan, por ejemplo, tamaños que sean múltiplos de bloques, como de 512, por ejemplo. También detecta los archivos de Office que tienen contraseñas y digamos, se fija que marca que estos archivos tienen contraseñas como los PDF, los Office, etc. También tenemos el módulo de palabras claves. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las palabras claves? Lo que hace Autopsy es tomar toda la información que pueda encontrar y que pueda ser convertida en información textual, separarla en palabras e indexarla. Esto significa todos los HTML, todos los TXT, todos los PDF, los Word, los Excel, incluso los artefactos, es decir, los marcadores que se puedan encontrar, los emails, en fin, todo lo que se pueda encontrar, y hacer un gran índice que nos permite buscar directamente la información que tenemos.
Doy un ejemplo. Un ejemplo podría ser que tengamos, por ejemplo, un caso de estafa y nosotros querramos encontrar el quit de la empresa que estuvo en el medio de la estafa o algún nombre, alguna razón social y ver si rápidamente encontrar en qué documentos se lo menciona. Lo que hace Autopsy es limpiar, es decir, lo que nosotros podemos buscar es por directamente independiente del si está en mayúscula o minúscula del case, y también limpiar los caracteres especiales Unicode y simplificarlos, de manera tal de que sea más fácil que encontremos. Después de eso, además, podemos buscar por coincidencia, por palabra completa, por subcadenas o por expresiones regulares. Eso lo podemos hacer después de que se termina el procesamiento, o bien nos podemos pedirle a Autopsy de que esté, digamos, de que se fije en una lista de palabras clave y esta lista de palabras clave, una vez que las encuentra, las agregue al árbol para poder verlas después, para poder analizarlas y ver, bueno, si son realmente importantes. También tenemos el módulo plazo. El módulo plazo lo que hace es extraer mucha más información respecto del tema del tiempo. Es decir, todo lo que sea timestamp, o que sea información de fecha y hora, el módulo plazo las extrae. Lo que tiene de malo el módulo plazo es que tarda bastante y además tiene el problema de que por ahí algunas informaciones de que extrae este módulo, como es un software, digamos, que se corre desde Autopsy, pero que no es Autopsy, sino que está agregado, también incluye información que Autopsy ya extrajo de otra manera a través de los EXIF o a través de, no sé, de otros analizadores. De todas maneras, plazo sirve mucho para hacer líneas de tiempo, que es una de las cosas que nos piden a nosotros los forenses. Finalmente tenemos la extracción de máquinas virtuales. La extracción de máquinas virtuales nos permite ver si existen máquinas virtuales, y si existen máquinas virtuales lo que hacemos es agregarlas como fuentes de datos, aunque no las hayamos detectado al principio, sino que las agrega automáticamente. Tenemos las búsquedas por hash. Acá es un tema muy importante. Ya sabemos que el hash, por el mismo concepto anteriormente, es un número que está calculado a partir digamos, de los datos que se encuentran dentro del archivo. Una de las formas de hash es MD5, es muy usada a pesar de que se sabe que tiene ciertas vulnerabilidades. Almacena los hash en el módulo de hash, lo que hace es calcular todos los hashes, almacenarlos en las bases de datos, buscarlos. Lo que nosotros podemos hacer es tomar una base de datos que se llama la base de datos del NSRL, que es una institución norteamericana que lo que hace es tener todos los hashes de archivos que pertenecen a, por ejemplo, los sistemas operativos, los paquetes de Office, otros paquetes de software. ¿Por qué nos sirve eso? Porque nos reduce enormemente la cantidad de evidencia que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos sirve porque nosotros generalmente vamos a estar interesados en archivos que haya producido el mismo usuario. Los archivos estándar que vienen desde los paquetes ya preparados no nos sirven para nada. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Vamos a tener 3 estados de hash. Un estado de hash va a ser aquellos que son identificados como malos o notables, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, un listado de hashes de archivos de pedofilia, que en caso de que nosotros encontremos de que un archivo que nosotros estamos analizando tiene uno de esos hashes, significa que es uno de los archivos que significan algo importante, significan que es malo y que debe ser marcado. También podemos tener hashes de los archivos que deben ser ignorados, como ya les digo, todos esos archivos del sistema operativo, en fin, que venden paquetes, y que pueden, por ejemplo, si nosotros configuramos en Autopsy, podemos pedirle a Autopsy que directamente ni siquiera nos muestre en la interfaz estos archivos. Y finalmente tenemos los archivos de hash desconocido, que bueno, que no están en ninguna de las listas anteriores. Finalmente tenemos un analizador de Android. El analizador de Android lo que hace es tomar las bases de datos de security que se encuentran en Android y agregar los artefactos que va encontrando a la pizarra.
puede analizar tanto extracciones físicas como extracciones lógicas. Lo que podemos analizar son los logs de llamadas, podemos analizar los contactos, los mensajes SMS de WhatsApp, la información de distintos browsers que están en Android, la geolocalización de varios de los archivos, es decir, hace algo similar a lo que hace dentro de las computadoras. También podemos tener el listado de las aplicaciones que se encuentran instaladas. Bueno, ahora vamos a ver las interfaces especiales. Básicamente las interfaces especiales, empezamos con la línea de tiempo. La línea de tiempo lo que hace es permitirnos ver qué pasó con esa computadora. Hay tres vistas específicamente pensadas para el tema de eventos. Una es la vista que se llama de cuentas, que por medio de un gráfico de barra nos va mostrando qué pasó, qué cantidades de cosas pasaron. Otra de detalles, que nos permite ver agrupados los eventos de detalles, y otra la lista. A ver, para poder verlo un poquito mejor. Bueno, acá vamos a entrar a la lista de tiempo y podemos, a la línea de tiempo, acá vamos a ver las cuentas, van a ver que ustedes acá pueden ver qué es lo que fue pasando. Fíjense cómo hay algunos lugares en donde las barras son mucho más altas. Esos colores significan los distintos tipos de eventos que fue encontrando. Los eventos rojos son los eventos del sistema, los eventos verdes son los eventos misceláneos, digamos, y los amarillos son eventos de navegación. Acá ustedes pueden ver que nosotros elegimos los eventos y van a tener, como en todos lados en Autopsy, van a tener una vista de grilla y después van a ver una vista de detalle en la que pueden ver las distintas características. Acá pueden ver la vista de detalle propia del timeline, de la línea de tiempo. En la línea de tiempo pueden ver cómo se ven agrupados los distintos eventos. Fíjense que pueden agregar, digamos, los eventos, pueden mirarlos. Acá pueden ver de qué se extrajo la información del tiempo del EXIF, de cuándo fue tomado. Pueden ir viendo los distintos eventos. Fíjense. Fíjense que ahí dice un 2. Ese 2 significa que son dos eventos los que están agrupados. Cuando nosotros le ponemos el más verde, o sea, ese iconito del más verde, que no sé si se ve perfectamente, pero ahí está, lo vamos a ver, se va a desplegar el listado. También podemos hacer algo que se llama pin. Fíjense que el evento fue agregado en esta sección que está acá arriba, en la que pueden ver los eventos que fueron pineados, o sea, pinchados. Ahora también van a ver que se puede hacer una marca, un placemaker, un marcador de lugar, que marca un lugar en el tiempo, un momento en el tiempo, para que nosotros podamos tenerlo siempre visible, podamos mantenerlo como referencia en caso de que nosotros queramos hacer esto, digamos, y ver específicamente respecto de un tiempo. Acá pueden ver que abajo también se pueden cambiar, digamos, los periodos. Ahí ven que hay como una pequeña barra donde uno puede mover el inicio y el fin. Y acá también tenemos una simple vista de grilla en la cual vamos a ver cómo se ven los eventos uno debajo de otro, sencillamente sin ningún tipo de explicación. Es una grilla en la que podemos ver todo lo que fue encontrado por el módulo para mostrar la línea de tiempo. Bueno, acá pudieron ver que podemos pinearlos, es decir, podemos fijarlos, podemos ocultar algunos elementos que son comunes, que no queremos que se vean dentro de la línea de tiempo, o podemos ubicar un espacio específico dentro de la línea de tiempo. Después tenemos la galería de imágenes. La galería de imágenes es una forma de poder ver todas las imágenes de una forma más práctica. Lo que podemos es ver por todas las fuentes de datos. Acá van a ver cómo se ven los thumbnails, es decir, las miniaturas. Se van a ver como si fueran pequeñas diapositivas. Pueden ver que se ve desde qué lugar dentro del file system se vio esta
esta evidencia. Pueden verlas por lotes, por grupos. Acá van a ver cómo también se puede ver el EXIF, o sea, la información detallada, todo lo que fue visible, cuándo fue creado, qué MS5 hay, qué modelo, toda la información que extrajo Autopsy respecto de esto. Van a ver que también existe una visión de como de tira, digamos, que pueden ver uno por uno como si fueran una tira de diapositivas. Pueden marcar, categorizar. Esto es categorizar según las categorías de, digamos, estándares. Las categorías estándares son si es ilegal, si es sospechoso, en fin. Acá van a ver que están las categorías, categoría 1, categoría 2, explotación de niños, es sospechoso de explotación de niños, si hay una animación, si se marca como ejemplar o si directamente se marca como no pertinente. También se las puede agrupar por tipo de tags, si hubiéramos etiquetado anteriormente, vamos a verlos. Vamos a ver el modelo de cámara, es algo que puede ser importante si sabemos cuáles son las cámaras que puede haber estado usando nuestro usuario, o también cuál es el formato de archivo. Fíjense que, bueno, obviamente hay algunos formatos de archivo que se usan más para las imágenes habituales nuestras y otros que son especializados y que probablemente no los haya creado el usuario. Después tenemos la visión de mapa. En la visión de mapa podemos ver, fíjense cómo se puede ver, es realmente muy visual, muy práctico. Podemos ver ahí cómo se ve cuál es la información extraída de las geolocalizaciones y pueden ver de qué archivo fue sacado específicamente y qué imágenes hay. También pueden filtrar por cuántos días de actividad, exportar, cuál fue el periodo, digamos, que pueden ver, en fin. También tenemos el módulo de comunicaciones. El módulo de comunicaciones es específico para ver cómo se fue comunicando las personas que utilizaron esta computadora. Autopsy extrae de comunicaciones de distintas fuentes que se encuentran ahí y tenés las comunicaciones de email. Autopsy considera cuentas relacionadas a las cuentas que están vinculadas porque hubo algún tipo de llamada o mensaje entre ellas, o cuando está una cuenta vinculada porque es parte de los contactos que están dentro de esa cuenta. Una cuenta de dispositivo es cuando nosotros no tenemos un nombre de la cuenta, otro nombre más que un número de dispositivo, con ese dispositivo se comunicaron. Ahora vamos a ver más o menos cómo se ve este tema de las comunicaciones. Ustedes pueden ver que entramos en el tema de comunicaciones y ahí van a poder ver digamos, desde dónde fueron extraídas. Para visualizar, fíjense que se ve un gráfico en el cual se pueden ver con qué fueron, digamos, con quién se fue comunicando, está cada uno de las cuentas que están ahí, y luego van a poder ver que existen mensajes, digamos, una visión de los mensajes en forma, digamos, ordenada cronológicamente. Y después también los pueden filtrar por fechas, desde el principio hasta el fin. Bueno, para terminar, vamos a ver cómo se reporta todo lo que hemos encontrado. Es importante etiquetar, porque etiquetar nos permite tener datos para referencias futuras. Se pueden agregar también a los reportes. Podemos editar, crear o agregar distintos tipos de etiquetas, podemos agregar comentarios y además los tipos de etiquetas que nosotros vayamos agregando se van a agregar a nuestro usuario en el caso de que tengamos base de datos compartidas, ¿no? ¿Qué puedo etiquetar? Yo puedo etiquetar archivos completos que me resulten interesantes o puedo etiquetar resultados, es decir, artefactos. ¿Cuál es la diferencia? Imaginemos que nosotros tenemos una base de datos SQLite donde tenemos todos los marcadores que tiene un usuario, todos los marcadores dentro de un navegador.
Si yo lo que hago es etiquetar un resultado, lo que hago es etiquetar específicamente un bookmark, uno solo de los bookmarks. Si yo etiqueto el archivo, la base de datos Security, lo que hago es etiquetar absolutamente todos los bookmarks que están dentro de esta base de datos. Podemos etiquetar también regiones dentro de las imágenes y podemos agregar comentarios. Finalmente, podemos hacer reportes. Autopsy lo que podemos hacer es filtrar lo que vamos a reportar por las etiquetas. Podemos incluir absolutamente todo, incluyendo lo no etiquetado. Podemos incluir todo lo etiquetado, todas las etiquetas, o podemos incluir solamente algunas de las etiquetas. Los tipos de reporte que podemos hacer son, bueno, HTML o Excel. Acá vamos a mostrar más o menos cómo se hace HTML. Podemos hacer por un archivo de texto que nos permita ver listadas toda la información, un KML para poder verlo después con Google Earth, generar un hash set, es decir, imaginemos que nosotros queremos ver la correlación con otros, con otras causas, con otras fuentes de datos. Entonces podemos generar hash set, o queremos reportar, por ejemplo, hash set. Entonces podemos generar conjuntos de hashes que nos permitan después marcar automáticamente. O podemos hacer casos portables. Bueno, vamos a mirar un poquito cómo se hace esto. Acá vamos a ver cómo se puede cómo se puede crear un tag para una zona. Fíjense que acá podemos poner un comentario. También podemos etiquetar un archivo cualquiera. Acá van a ver también, digamos, cómo se pueden etiquetar artefactos particulares, algunos de los artefactos extraídos, como un bookmark. Fíjense cómo aparece el triangulito. Ese triangulito significa de que está etiquetado. También podemos agregar un tag, fíjense, cualquier tag que nosotros querramos. Fíjense que acá etiquetó un conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos que etiquetar el archivo completo. Acá podemos ver que dentro del árbol principal de Autopsy, donde se pueden ver todos los elementos, tenemos, digamos, los tags separados. Y después podemos generar un reporte. Fíjense cómo acá podemos elegir todos los resultados o ciertos resultados específicos. Muy bien. Y una vez que lo tenemos finalizado, esto tarda un poquito, pero una vez que lo tenemos finalizado, pueden ver cómo está la información que nosotros encontramos perfectamente remarcada por el cuadradito rojo. Bueno, finalmente podemos crear casos portables. Los casos portables son casos que, digamos, tienen solamente un subset de la información que contenía el caso original. Esto nos puede servir para que en vez de agarrar y de mandar un reporte, lo pueda ver otro investigador en su autopsia y pueda tener la posibilidad de filtrarlo, en fin, de continuar analizando. Se comprime en volúmenes y se abre como cualquier caso y nada más. Bueno, gentes, con esto hemos terminado. Espero que lo hayan disfrutado. Bien. Ok, decímela. Hola. Ahí está, buenas tardes. Estaba hablándole a Marian recién. Hay una pregunta. Sí, Marian. gracias. Si no, la gente no me escucha a mí. Hay una pregunta que dice: si alguien se quiere proteger de Autopsy, o sea, que no puedan mirar sus datos, si se puede encriptar el disco, y en el caso de encriptarse, sea Linux o Windows, se puede igual acceder a la información.
Mira, no es lo mismo, obviamente, no se puede acceder tan simplemente. Primero tenés que encontrar la manera de desencriptar la información. Eso es así. O sea, si ustedes quieren saber si es, digamos, no es tan simple, digamos, acceder a la información cuando ya se encuentra encriptada. Así que, bueno, no sé si qué querían saber respecto del tema. Básicamente, si al momento de encriptar un disco, si se puede desencriptar, básicamente. Básicamente, el Autopsy no te da esa funcionalidad. ¿Me explico lo que quiero decir con eso? El problema de desencriptarlo es un problema previo a poder agregarlo como fuente de datos de Autopsy. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de que esté totalmente protegido? O sea, que no exista una forma de que Autopsy pueda llegar a abrir los datos. En el caso de que no esté totalmente encriptado y no se lo pueda desencriptar, y va a ser muy complejo. Ahí no va a tener posibilidades. O sea, la información que se encuentra encriptada, como no es, el Autopsy no tiene la función de desencriptar la información. A ver si me puedo explicar. ¿Sí? El software que yo estoy mostrando es un software de análisis de evidencia. Se supone que la evidencia se encuentra disponible en los formatos que el software puede analizar. Si el software, si el archivo está encriptado, digamos, si la fuente de datos está encriptada, lo que tengo que hacer es encontrar la manera de desencriptarla previamente. Simple. O sea, no es de Autopsy. No es Autopsy no desencripta. Exactamente, sino que más bien un problema del que desencriptaría para que después Autopsy lo abra. Y sí. Bien, cuando se instala colaborativo, ¿qué base de datos utilizas? Postgres. Postgres. Bien. Vamos a esperar un ratito más, a ver si aparece alguna otra pregunta. Pedrito tendría que estar haciendo esto, pero está desaparecido. Se le habrá cortado la luz de vuelta. A mí no me ven, por suerte. Bien, esperamos un segundo más, ¿sí, no? Vamos terminando. ¿Alguna vez te pasó alguna vez que, te pregunto yo esto, sí. ¿te pasó alguna vez de que no hayas podido, teniendo desencriptado todo, aún así no hayas podido clasificar la información y usarla? No, la información se la puede clasificar y se la puede usar en general. Una vez que vos tenés la información dentro de los formatos que están autorizados por Autopsy, sí, porque el motor de base de datos funciona realmente bien, digamos. ¿Sí? Para el análisis y la visualización de la información, es espectacular. Entró Pedrito. Preguntan Hola, Pedro. ¿Cómo andan? Pedro, venía a hacer tu trabajo. ¿Autopsy viene con Kali? Preguntan. Sí, Autopsy viene con Kali. Con Kali Linux. Porque es de Linux, sí. Si no, lo que tenés que instalar todas las dependencias, luego instalar SleutKit y luego instalar Autopsy finalmente. Y está todo esto en Java, o sea, tenés que instalar también la máquina virtual Java, entre otras cosas. Bien. Es medio largo el instructivo, no tenía ganas de darlo al aire porque íbamos a perder un rato muy largo. Preguntan, ¿Postgres en ambos escenarios, colaborativo o no colaborativo? No, cuando es no colaborativo se usa SQLite. Y mi última pregunta, después lo dejo a Pedro. Viste que se habla siempre de que los celulares de la manzanita son difíciles de analizar. ¿Son difíciles de analizar para abrirlos y para sacar la información? ¿O Autopsy se le complica? No, Autopsy lo que tiene es un módulo para analizar específicamente estructuras de datos de Android. Cuando estamos hablando de iPhone, estamos hablando de otra estructura. ¿Me explico lo que quiero decir con eso? O sea, no está cubierto iPhone. ¿Está? iPhone no. iPhone no. Esto está muy pensado para Autopsy está muy pensado para todo lo que es Windows, Linux, para la información y las fuentes de datos que nosotros podamos obtener que estén, digamos, sin encriptar o que hayamos podido desencriptar. Es así nomás. Otra pregunta más, no sé si vas Pedro vos o sigo yo. Como vos quieras, yo no tengo ningún problema. Preguntan si se puede leer extracción de RAM, volcado de la memoria RAM. Sí, se puede leer volcado de la memoria RAM. Ese módulo no lo traté con profundidad, pero sí se puede leer y
y hay un módulo que utiliza por atrás, utiliza el software Volatility, que algunos estará familiarizado que existe, y bueno, a partir de eso extrae la información y extrae los artefactos de memoria RAM. Mi pedido te dejo a vos. Bueno, Marian, muchísimas gracias por esta charla. Sería bueno aclarar que tanto lo que vos diste como lo que dio Facundo, luego vamos a tener un taller de eso, ¿no? Sí, vamos a tener un taller. Vamos a tener un taller, entonces por ahí, si la gente aprovecha esto, aprovecha el conocimiento que se les entregó, instalan en sus computadoras, tanto Autopsy como herramientas para forense en celulares y en Android, como lo ADB. pueden practicar en los próximos eventos. Los próximos eventos van a ser tipo taller, con asado en medio, acá, ¿no? Exacto. Así que va a ser un poco limitada la cantidad de personas que van a poder, inscribirse en el taller por el tema de la interactividad. Pero bueno, así que cuando hagamos la inscripción espero que se anoten. Claro, lo que esperamos es que la gente que lo haga realmente tenga instaladas las herramientas, tenga todo ya preparado para poder llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, gracias, Pedro. No, gracias a vos, María. No, está.